Muy buenos días para todos. En esta oportunidad hablaremos sobre el anacoluto y los barbarismos. Sean todos bienvenidos. Como primera instancia, la gramática de todas las lenguas contienen dos elementos bastante importantes. El primero de ellos se denomina lexicon. Este se define como el listado de palabras que componen su vocabulario. El segundo de los elementos mencionados son las reglas y accidentes gramaticales que nos permiten tener una interrelación entre las distintas palabras que se encargan de componer el vocabulario. La lengua es un sistema con normas lingüísticas que nos ayudan a crear de forma correcta la lengua. Gracias a esto se emplea a partir y desde sus palabras hasta los enunciados. La Real Academia Española, en siglas RAE, es la institución que se encarga de determinar el correcto uso de las diferentes palabras de nuestro vocabulario en general. Ya nosotros podemos ver que en algunas ocasiones se utilizan palabras mal constituidas, ¿no? Gracias a esto pues pueden intervenir muchas veces en el proceso comunicativo. El proceso inadecuado también puede atentar contra el proceso de la misma lengua. A continuación vamos a revisar dos tipos de equivocaciones frecuentes dentro de la lengua española. Vamos a ello. Tenemos el primer caso que se llama anacoluto. Vamos a ver en qué consiste. Este también lo podemos llamar como solecismo. Es definido como un error que consiste en alterar la sintaxis en la estructura oracional. También se encarga de afectar la relación que se dan entre las palabras que ésta compone. También este fenómeno ocurre en el habla. Uno de los principales efectos de la sintaxis es la falta de concordancia. Esto nos quiere decir que los elementos que estamos empleando al momento de crear discurso no van a tener ninguna relación y por consiguiente lo que nosotros vamos a decir no va a tener ningún sentido. Esta también se presenta en el uso del número, de la persona y en el género, además de afectar en otras categorías gramaticales. Aparte de que no tengamos la respectiva comprensión de lo que estemos diciendo, nos va a afectar en las diferentes categorías gramaticales en donde estamos empleando la creación del discurso. A continuación tenemos unos ejemplos que nos evidencian la serie de errores que se pueden cometer con el uso del anacoluto. Tenemos las formas incorrectas y las formas correctas. Vamos a ir revisando una por una. Tenemos en primera instancia el ejemplo: yo me gusta leer cómics. Claramente, pues al momento de escuchar y leer esta oración, evidentemente no hay una correcta utilización de este ejemplo, ¿no? De estos elementos gramaticales. El ejemplo correcto en este caso sería: me gusta leer cómics. Luego tenemos: he dejado olvidado en la oficina el celular y la billetera. Acá claramente tenemos un error de cantidad. Fueron dos elementos que dejamos olvidados y ahí únicamente estamos utilizando uno solo. Ya en el segundo, en la forma correcta, sería: he dejado olvidados en la oficina el celular y la billetera. Claramente ya estamos haciendo referencia al celular y la billetera que hemos dejado en nuestra oficina, ¿no? Posteriormente tenemos: blanco es la nube. Acá claramente estamos evidenciando un error de género. Recordemos que muchas veces si esa palabra pues termina en a, nos puede indicar que es de género femenino, ¿no? Pero bueno, hay diferentes casos en donde nos denominan cuál es el uso correcto del género. Acá la forma correcta sería: blanca es la nube. Claramente el determinante la o el artículo no está determinando que esa nube es femenino y por lo tanto el adjetivo que estamos utilizando, que sería blanca, tiene que también usarse en el género femenino.
Y por último está, bella es la letra y la melodía. Acá tenemos otro error de cantidad. Evidentemente estamos hablando tanto de la letra y de la melodía. Ya en la forma correcta, ya podemos ver que se están usando en el mismo adjetivo el uso de las dos melodías y letras en este caso. Entonces el ejemplo es, bellas son la letra y la melodía. Vamos a ver dentro del anacoluto otra serie de violaciones que se pueden presentar en el uso del lenguaje. Tenemos el dequeísmo, que es el uso innecesario de la de y que va junto a la que. Vamos a ver los siguientes ejemplos que nos dicen lo siguiente. Él me dijo de que estaba triste. Acá claramente no, con el uso de esa de, la idea no nos queda de forma clara, nos está mostrando que ese conector es innecesario. La forma correcta sería, él me dijo que estaba triste. Ahí ya está expresando que se encuentra de esa forma, ¿no? Que se encuentra melancólico y triste. Luego tenemos el queísmo, que es el uso de la que únicamente. En algunas ocasiones es importante utilizar de forma conjunta la de y la que para que la construcción gramatical y oracional sea correcta. Entonces acá podemos ver en el ejemplo, estoy seguro que viene. Acá pues aunque nos está indicando cierta información, no tenemos una completa interpretación de lo que nosotros queremos decir por el simple hecho de omitir ese de. Entonces en la forma correcta tenemos estoy seguro de que viene. Ahí ya estamos hablando en otro sentido y ya podemos comprender qué nos están diciendo. Luego tenemos las redundancias, que es la repetición o adición de elementos innecesarios en una oración. Se presenta en el ejemplo voy a subir arriba. Claramente está siendo innecesario el uso de la palabra arriba porque ya con el verbo subir nos está direccionando hacia dónde nos vamos a dirigir. La forma correcta es voy a subir. Ahí ya no hay necesidad de utilizar otros indicadores que nos mencionen hacia dónde nos vamos a dirigir. Luego tenemos el leísmo, que es utilizar en algunas ocasiones el le, ¿sí? Tenemos acá el ejemplo le quiero mucho y si lo cambiamos a la forma correcta nos va a indicar lo quiero mucho o te quiero mucho también. Pero acá en el lenguaje cotidiano nosotros la mayoría de veces utilizamos lenguajes en donde nos referimos hacia las personas con usted, ¿no? En otros casos pues otras personas tutean, pero bueno, en este caso es un uso de la ley que no es necesario en este caso. Ya pues hay otros diferentes ejemplos o violaciones del lenguaje que muchas veces se encargan de alterar las formas gramaticales y textuales que nosotros utilizamos cotidianamente. Luego mencionaremos el segundo caso, que son los barbarismos. Estos son definidos como expresiones o palabras que no van de la mano con la norma. También estos pueden obedecer a extranjerismos no asimilados por la lengua. Quiere decir que hay palabras que se utilizan en otro contexto, específicamente en el inglés o en el estadounidense, y nosotros lo adaptamos a nuestra lengua, como por ejemplo la palabra baby, que es una expresión que nosotros ya hemos venido usando con el tiempo. Entonces en este caso también puede ser el uso de extranjerismos que no han sido aceptados por la norma en este caso. También podemos hablar de que se presentan malas conjugaciones en los verbos. Recordemos que para que haya una correcta pronunciación y uso de la lengua, debemos utilizar todos estos elementos y categorías gramaticales de forma correcta. Al no hacerlo, pues se van a presentar diferentes dificultades al momento de expresar nuestro discurso. Vamos a revisar los siguientes ejemplos.
Acá pues una incorrecta conjugación de los verbos sería yo sabo lo que hiciste. Ahí claramente pues no está presentándose una correcta conjugación y la forma verdadera es yo sé lo que hiciste. Entonces en los siguientes ejemplos nos dice lo siguiente: este trabajo se hizo en base a pruebas irrefutables. Esa palabra en base no existe porque es un conector que se está refiriendo pues a otra cosa. O sea, no está habiendo la relación pertinente en este caso. Ya si vemos la forma correcta es este trabajo se hizo con base en pruebas irrefutables. Entonces el trabajo se realizó de acuerdo a unos elementos. La oración ahí está creando dependencia y por eso se utiliza con base. Ahí está pues justificando con qué elemento fue realizado. Después tenemos otra forma incorrecta que es hoy llegaste más temprano que de costumbre. Ahí estamos teniendo un error de conjugación claramente. Igual es importante recordar que en muchas ocasiones se presenta esto porque nosotros en nuestro contexto cotidiano no estamos acostumbrados a tutear. Entonces cuando queremos hacerlo puede suceder por el mismo desconocimiento y la falta de uso al momento de conjugar los verbos para poder tutear. Entonces acá la forma correcta es hoy llegaste más temprano que de costumbre. Y por último tenemos a grosso modo, que ahí tenemos pues una forma acomodada y equivocada de extranjerismos. En este caso la forma correcta sería grosso modo. Ya para concluir tenemos otros ejemplos que nos dicen lo siguiente: bajo ningún punto de vista. Ahí estamos utilizando de forma errada las preposiciones. Ahí la forma correcta sería desde ningún punto de vista. En el siguiente ejemplo es una materia a cursar. Ahí pues estamos haciendo uso de galicismos innecesarios. Acá entonces la forma correcta es una materia que cursar. Y por último, hubo un accidente resultando herida a 2 personas. Acá pues tenemos un uso incorrecto del geriundo de posteridad. Acá la forma correcta es hubo un accidente en el que resultaron heridas 2 personas. Entonces, como conclusión, el uso incorrecto de nuestra lengua nos pueden ocasionar diferentes equivocaciones a la hora de interpretar un discurso. Estas también pueden incidir en que nosotros podamos no entender los diferentes mensajes que nos quieren dar a entender los interlocutores. En nuestro contexto cotidiano, en algunas ocasiones se presentan este tipo de errores. Estos se deben pues a diferentes circunstancias como son los estratos sociales y el contexto en donde se encuentran presentes. En este sentido entonces se puede fundamentar en que muchas personas no son estudiadas y por lo tanto no tienen en cuenta estos fenómenos a la hora de hablar. Entonces por eso es bastante reiterativo que ellos cometan este tipo de errores. Bueno, muchísimas gracias. De esta forma hemos concluido este tema. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.